Hola, hola, hola amigos y amigas. Bueno, entonces vamos a dar inicio, como dijimos en el video anterior, a el indicador de zonas de oferta y demanda, el Supply Demand versión 3.39. Cuando vean este video capaz que vaya en versiones posteriores porque esto se va actualizando. Entonces vamos a ver la explicación y configuración de los indicadores. El Supply Demand versión 3.39. Si recuerdan también en los videos anteriores de explicación de las teorías, habíamos visto aquí uso de indicadores y técnicos, habíamos visto unas ciertas consideraciones en función de Sam Seiden y una clara explicación. Habíamos visto de incluso de estrategias donde mostraban, por ejemplo, si utilizamos una media de 200 para poner lo que estaba, o cuando el precio iba por encima de la media de 200, tendencia alcista, y cuando estaba por debajo la media de 200 para tendencias bajistas, con mucha seguridad de que esto sea un rompimiento fuerte. Y habíamos visto que se actuaban esas zonas como resistencia o soporte, se convertían en resistencia, o de resistencia pasaban a soporte. Los rompimientos, estas eran entradas de bajo riesgo, y aquí se formaban zonas de demanda. O sea, esta era una forma de controlar también por medio de indicadores técnicos estas zonas. Incluso hubo una estrategia que les mostraba, por ejemplo, el uso de la ADX también, cuando está en rango o en rompimientos, para tomar, por ejemplo, este tipo de señal. Aquí se produce un rompimiento y ustedes ven que aquí hizo Sam Seiden, vuelve al precio, aquí se inicia la operación, y aquí, por ejemplo, teníamos, acá vemos que tenemos los diferentes indicadores, por ejemplo, aquí rompiendo en volatilidad la ADX. Aquí teníamos la OSMA, también cambió de signo, teníamos varias indicaciones. Ustedes fíjense las indicaciones. Teníamos, o sea, se podía hacer con varias formas el Sam Seiden, corroborarlo a través de indicadores técnicos. Aquí teníamos el estocástico, o sea, se puede corroborar de muchas maneras estas zonas de oferta y demanda. Acá vemos, por ejemplo, utilizando estas zonas de oferta y demanda para determinarlas mediante, por ejemplo, una EMA de 800 simple, con una de 200 y una de 62. Entonces estas son tendencias fuertes. Esta sería la tendencia más fuerte, 800. Esta es una tendencia fuerte, y esta sería el cruce que necesitamos para confirmar. Entonces aquí les mostraba, por ejemplo, para ver zonas de oferta y demanda, si ustedes no tenían el indicador que vamos a mostrar a continuación, que es el Supply Demand, cómo lo podían hacer también, por ejemplo, con EMAs o con otros diferentes indicadores. Aquí teníamos que cuando hay tendencia alcista, por ejemplo, en este caso, cuando está por encima, por ejemplo, está de 800, está el precio así, de esta manera. Tendencia alcista, tenemos tendencia lateral cuando está de este punto, o tendencia bajista. Por ejemplo, aquí tenemos tendencia bajista, acá entramos en tendencia bajista, aquí lo vemos, tenemos la EMA de 800, tenemos la de 200, y en este punto. Bueno, aquí se ven, aquí les puede dar confusión a que esto esté al revés, pero no es así. Tenemos la tendencia bajista, tenemos primero la roja, que es esta, primero la roja, después tenemos la azul, después tenemos la de 800. Aquí la tendencia más a partir de la baja 800 tenemos una tendencia fuerte, que ya el precio está por debajo, pero es muy fuerte. Una vez que pasa 200, muchos hacen la venta en este punto, pero si tenemos la de 62, este promedio móvil, todavía tenemos una tendencia bajista que puede mostrar que aquí hubo Sam Seiden, y este fue ese rompimiento. Aquí están los niveles frescos, aquí está este punto, está este punto. Bueno, y así lo mismo en la tendencia alcista o tendencia lateral. Si tenemos esta de 800, por ejemplo, que es la que está moviendo y que nos da diferentes resultados. Bueno, entonces, habiendo entendido esto, nosotros, si bien acá tenemos, por ejemplo, también para ver lo que acá cuando se ve este rompimiento es lo que vimos en canales, y ahora lo vamos a ver mejor, porque cuando ustedes lean esta parte ven que acá hay estos canales. Cuando ustedes trabajan con canales, aquí tienen que ver las zonas de oferta y demanda, porque ustedes fíjense que ustedes tienen un canal y no saben dónde va a producirse el rompimiento, porque hay rompimiento, hay velas y el precio vuelve. Por ejemplo, aquí hay rompimiento, pero está dentro de un canal porque está haciendo máximos cada vez más bajos o mínimos cada vez más, pero no hay un rompimiento
ya sea al alza o a la baja, sino que pueden tomar, como decimos, pequeños Samseiden. Aquí hay un Samseiden, aquí hay otro, ustedes pueden comprar, pero en realidad hacen una figura de canal. Entonces, como existe esta cuestión que muchos buscan, dónde es el rompimiento, vamos a estudiar de manera más efectiva a través de las zonas de oferta y demanda. Bueno, esto lo pueden ver, las matrices de rotura, aquí lo tienen de este modo, pero a su vez va siendo, en el precio ustedes van viendo, ustedes ven que es un Samseiden, pero ustedes ven que aquí también hay un canal formado, no hay un rompimiento, pero pueden trabajar entre el canal haciendo compras y ventas. Pero ahora vamos a ver dónde es el rompimiento de canal en función de la acción de precio. Bueno, por eso dice acá cómo son las trampas alcistas y bajistas, porque los traders fallan en estas cosas. Esto ya lo hemos visto. Cómo son estas imágenes confusas, lo vamos a ver. Esto ya se vio, pero no se quiso explicar en demasía, porque ustedes posiblemente tengan que volver atrás en estos Word, en estos análisis más detallados, para que ustedes después lo vayan comprendiendo bien cómo se manifiesta la acción de precios ya aplicando los indicadores. Bueno, y finalmente se había llegado entonces dentro de lo que es el supply demand, lo habíamos explicado de esta manera. Lo habíamos explicado aquí. Viene esta parte donde está explicado el supply demand, el indicador de oferta y demanda, que habíamos visto cómo se instalaba, habíamos visto cómo surgía, habíamos visto que este es muy efectivo y mostraba, por ejemplo, que mostraba, por ejemplo, el suministro del RBC o el RBD, que habíamos visto, esto en inglés era el drop, el strong drop, habíamos visto el Rayleigh, strong Rayleigh, habíamos visto las 4 condiciones que mostraba Samseiden cuando era una continuidad bajista, una continuidad alcista o un cambio o una reversión, y aquí es cómo formaba, cómo les figuraba las zonas de oferta en color granate o puede ser en color azul, y ustedes lo podían configurar el color que a ustedes les guste. Acá por ejemplo aquí hizo el primer nivel fresco, que tenemos la tendencia alcista de nuevo. Aquí teníamos el primer retroceso. ¿Por qué tomábamos aquí alcista después de este rompimiento de zona de demanda? Aunque tolerábamos que esto no llegue al nivel fresco, o sea, como esto lo tomaba. Ahora vamos a explicar por qué se tomaba acá. Después tenemos esta nueva zona de negociación, donde se producía el rompimiento nuevamente, hasta que teníamos un volumen que entraba en baja, y así esta caída y llegaba al nuevo nivel de demanda. Este es el primer nivel fresco. Sabíamos que como no había caído hasta este nivel fresco, tenía que caer con fuerza, por eso hubo una zona de demanda. Bueno, en fin, pero lo importante es que el gráfico les hace todo este trabajo, digamos, el indicador está haciendo todo este trabajo de mostrarle dónde están estas zonas para que ustedes no tengan que calcular y cometer errores de generar por ahí, poner una zona aquí en este punto, y que después les sea conflictivo en su trade, porque ustedes consideran que acá se hace el rebote y ustedes ven que acá no lo hizo el rebote, sino que siguió hasta esta primer zona, porque tiene diferente volumen, a pesar de que quizás aquí aparece una mayor negociación, pero sin embargo en volumen fue mayor este impulso, ¿sí? Esto es algo que se va a explicar ahora. Quizás sí en time frame inferiores, porque ustedes pueden ir haciendo la fractalidad time frame atrás y time frame adelante para ver cómo es concretamente esto. Por eso es que no se detalló tanto en el momento, sí se explicó cómo era la forma, las figuras. También se explicó, ustedes fíjense, que se explicó cómo son, por ejemplo, los niveles más fuertes. Cuando estos son niveles de volúmenes en venta muy fuertes para romper al alza, esto hay un gran volumen a vencer. Y como aquí fue también un volumen alcista muy grande, aquí fíjense la vela, no llega a retroceso nuevo porque hay mucho volumen comprador y debería, esta baja no es posible de manera rápida, necesita mucho volumen. Aquí tendría que tener una inyección nueva para volver este volumen, puede volver o no. Por eso vimos que la visita a los niveles frescos se dan en determinadas oportunidades, a determinados volúmenes, determinando las zonas, la amplitud de estas zonas del nivel máximo y mínimo. Aquí puede estar en un extremo inferior ya histórico, entonces
había que ver, de acuerdo a Sam Seiden, aplicarlo correctamente, y este indicador ayudaba a ver, ya que graficaba con los volúmenes, en función de los volúmenes, la distancia entre zonas, se podía ver mejor la posibilidad de que se produzcan no retrocesos a niveles frescos o no. Bueno, esto todo se va a ir aclarando, pero teníamos, por ejemplo, cómo configurarlo para ver, por ejemplo, los colores que tenía. Aquí habíamos visto que podía, por ejemplo, cuando ya tocaba 2 veces, desestimar las señales de niveles frescos como no importantes. Podíamos ver algunas otras cuestiones de los colores. Bueno, esto era para ajustar el tamaño de la fuente que muestra el precio, que es importante. Bueno, y aquí mostraba cómo, por ejemplo, hacer combinar con otros indicadores. Por ejemplo, cuando estaba en mínimos, aquí el estocástico, tenemos una zona de demanda y vamos a la alza. Bueno, lo mismo aquí, zonas mínimas en el estocástico y tenemos zonas de demanda. Aquí ustedes ven que toca el nivel fresco, va alcista. Bueno, son muy claras las señales. Se puede utilizar este indicador con estrategias muy simples. No es necesario ingresar a toda la acción de precio que vamos a explicar ahora, pero aquí estamos para una mejor comprensión, para un mejor desarrollo de la mentalidad del trader y comprensión del mercado, para identificar oportunidades en un estudio mucho más avanzado. Por ello se hizo estos Word y se hacen videos para mostrar, para darles una nueva concepción de lo que es el trading a través de las zonas de oferta y demanda. Aquí se mostraba, por ejemplo, en tendencias, cuando teníamos una tendencia y no sabíamos aquí se rebotaba el precio o no, porque aquí venía rebotando, pero acá teníamos una zona de oferta, por lo tanto ya sabíamos que una vez formada la zona de oferta, este canal o esta línea de tendencia va a producir un rompimiento, y también es una zona de demanda en este punto, por lo tanto acá iba a generar una negociación muy fuerte para o romper este volumen bajista o trabajar en rango hasta volver de nuevo al alza. Aquí teníamos las zonas de negociación, teníamos un mejor panorama de todo lo que eran las zonas, pero ahora vamos a ir dándole un mejor conocimiento a estas cuestiones. Bueno, hago este resumen nuevamente porque vamos a pasar a un caso práctico, como lo teníamos aquí, la explicación del supply demand versión 3.39. Ya lo vimos como mostramos recién con el caso aplicado con indicadores, que es el caso más sencillo para que ustedes lo apliquen, para que tengan buenos trades, pero vamos a dar un avance más profundo para que se comprenda. Por eso decimos, el indicador de oferta y demanda se explicó en los videos anteriores con la teoría de Sam Seiden. Este indicador grafica automáticamente las zonas de oferta y demanda, incluyendo distintos rangos de precio entre un nivel superior y el inferior de la zona, de acuerdo al volumen del rango que se formó antes del rompimiento. O sea que hubo una zona de negociación, una zona donde el precio llegó a un máximo y llegó a un mínimo y generó un rango. Esa área o zona es antes del rompimiento, y el indicador de zonas de oferta y demanda lo grafica entre esos puntos para tener en cuenta el retroceso que viene después de este rompimiento, y tiene en cuenta esta fuerza de rompimiento y el volumen que estuvo presente en ese momento. Es decir, que al dibujar esta zona, y estas zonas pueden tener distintas amplitudes de precio, o sea que el volumen se movió entre dos precios, pero finalmente existe un volumen que barre toda esa zona, y por lo tanto, si esa zona tiene una amplitud amplia, quiere decir que se puso un volumen importante para hacer ese rompimiento, y ese gráfico y la amplitud de esa zona es lo que va a decir la fuerza que tiene esa zona de oferta o demanda, para tener en cuenta cuando el precio toque nuevamente si va a ser fácil para el mercado traspasar esa zona o va a producir un rebote. Existen zonas dentro de las zonas de oferta y demanda, zonas más débiles y zonas más fuertes. ¿Por qué? Porque en esos puntos hubo rompimientos muy fuertes y otros rompimientos más débiles, de acuerdo al volumen negociado en ese momento. Ahora, no quiere decir que porque el volumen fue débil en ese momento, quiere decir que ahora,
por ejemplo, los compradores no estén dispuestos a romper con más volumen, o los vendedores con más volumen. Por ello teníamos que veíamos cómo se daba en un rompimiento anterior, era de acuerdo a uno de los principios de las subastas, que como venían antes o como vienen después, el volumen de negociación es lo que dice si un activo va a seguir en su tendencia o va a tener un retroceso. Pero cuando vuelve a la zona fresca, o sea, donde rompió, también existe un volumen que se tiene que romper, y eso va a depender de cómo esté el mercado en la actualidad. Entonces, vamos a ver, por eso dice aquí, las zonas de oferta y demanda más anchas son zonas con mayor volumen a vencer por parte del precio actual, por lo que generalmente se producen rebotes en esa zona. O sea, si el volumen es muy grande, lo que normalmente se ve son rebotes en esa zona. Para el precio les es muy difícil romper esas zonas, pero eso no quiere decir que no las rompa nunca, porque como vimos en las teorías, el precio va tocando el nivel fresco varias veces, y si finalmente el mercado dispone que necesita cruzar esa zona, buscará la forma de inyectar ese volumen para traspasar esa zona. Generalmente se pueden ver muchos toques en ese nivel fresco, hasta que ese choque va debilitando ese nivel, hasta que se produce el volumen de rompimiento de la zona, que puede convertirse en zona de demanda a zona de oferta. ¿Por qué? Porque el mismo volumen que fue necesario cuando rompió alcista, ahora es necesario un mayor volumen para romper ese volumen anterior, y esta pasa a ser una zona de venta. Por lo tanto, pasa lo que pasaba, que las zonas de soporte se convertían en resistencia, y las de resistencia a soporte era lo mismo, simplemente que las zonas de oferta y demanda contenían un área, mientras que el soporte y la resistencia era un precio que, si no era bien tomado, si no se tomaba bien, se tomaba al close o al high, o vamos a decir apertura, cierre, alto, bajo, si no se determinaba bien esa zona y la vela de acuerdo o el time frame, era muy difícil. Pero en el caso de las zonas de oferta y demanda, contenía una amplitud mucho mayor que se basaba en el volumen, y una vez traspasado ese volumen era mucho más fiable la caída del precio, aunque podría presentarse el pullback, que en nuestro caso Sam Seiden la definía como el inicio de esa zona. Bueno, como se explicó, el order flow es lo más conveniente en estos casos. Sin embargo, los indicadores de volumen pueden de manera más efectiva mostrar esta condición en el mercado real. Bueno, habíamos visto entonces que esta determinación de Sam Seiden era mucho más fácil verla si estábamos trabajando con el order flow, pero como muchos no lo saben utilizar o no lo usan, o a veces son señales de pago, teníamos indicadores de volumen que nos graficaban los rompimientos para ver las velas, si son con volumen alto o con volumen bajo. Entonces, a donde originaba un desbalance, ahí graficaba el indicador de volumen y era como la señal que nos daba el order flow. Esto era para trabajar con velas japonesas y no con las velas de volumen. Bueno, como dice aquí, porque este es un tema extenso para entenderlo, vamos a ver que si no utilizamos el order flow, hay que tener en cuenta también de ver fractalmente en time frames superiores, para ver si estas zonas, tanto de volumen estrecho y volumen ancho, o sea, cualquiera de las zonas, también se mantienen en time frame superior. O sea, si en time frame superior estas zonas existen como zonas de oferta y demanda, quiere decir que son volúmenes importantes de negociación. Si ustedes ven volúmenes en un time frame de una hora que en 4 horas no se manifiestan, no se ven en 4 horas, porque esos volúmenes no deben ser tenidos muy en cuenta cuando el precio llega a esa zona, porque pueden ser de volumen bajo, aunque figuren en time frame inferiores, pero en time frame superiores los volúmenes promedio que se manejan en time frame superiores hacen que no tengan importancia esos valores de volumen que en una hora sí se ven como zonas de oferta y demanda. Bueno, esto lo vamos a ver gráficamente, pero aquí se expone estos casos
para que se entienda mejor. Por eso dice aquí que hay que tener en cuenta de ver fractalmente en time frames superiores para ver si las zonas tanto de volumen estrecho y volumen ancho se mantienen en el time frame superior, o en los time frames superiores de las zonas de oferta y demanda están situados en otras zonas de precio, y de esta manera comprobar si las zonas del time frame actual son de importancia a nivel general. También muchas veces ocurre que no es que no aparecen, sino que en zonas o time frames superiores aparecen con un volumen mayor. ¿Por qué? Porque englobó otras inyecciones de volumen que en time frame anteriores no se ven, y también pueden ser mucho más importantes de lo que uno ve en time frame anteriores. Esto también lo vamos a ver ahora. Por eso hay que saber identificar las zonas de oferta y demanda, y por eso el indicador ayuda muchísimo en este caso, porque hacerlo manual, hacerlo intuitivamente, si no se tiene experiencia y no se tiene un gran desarrollo sobre esta cuestión de las zonas de oferta y demanda, también originaría conflictos y generalmente desestimarían esta teoría o esta práctica por no les daría resultados. Pero si ya utilizan un indicador de oferta y demanda como el supply demand y esto lo ven fractalmente, la posibilidad de acierto es muy elevada y muchísimo mejor que trabajar intuitivamente. Bueno, ¿por qué? Pues ya dijimos que en algunos casos ustedes pueden ir a un time frame superior y ver que esa zona está ampliada incluso, porque son indicativas de fuertes volúmenes, ya sea por parte de institucionales, hedge funds o medidas económicas internacionales que marcaron cambio de tendencia o no. O sea que ustedes pueden estar viendo en un time frame de una hora pequeñas zonas de demanda o de oferta de pequeño volumen, pero en otro time frame superior se está viendo la formación de una alta zona de demanda o oferta, porque estas pequeñas inyecciones crean un volumen total que hace parte de una inyección por ahí institucional, de un hedge fund o de medidas económicas internacionales que están marcando el cambio de tendencia, que por ahí en el time frame anterior no lo están viendo, la llegada de la finalización o el cambio de tendencia. Ya lo vamos a explicar esto también para que se pueda ver gráficamente y puedan aprovechar lo que es la acción de precio. Bueno, a partir del próximo video entonces vamos a empezar a ver un poco de imágenes para analizar cómo se estima la acción de precio.